Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Y hablamos sobre nuestras emociones. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la línea de Pueblos en Cereal. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola, ¿cómo andan? Y Julio Gutiérrez. Hola. ¿Cómo andan? Claro, en bus, en bici, en A skate, pie. en patines. Hoy es 26 de marzo de 2017 y vamos a hacer un programa sobre miscelánea. Hoy vamos a hablar sobre dos temas principales, las emociones y los sesgos cognitivos. Vamos a empezar con las emociones. Ya, yo estaba leyendo un poco sobre las emociones. Sobre cómo se estudian las emociones. Y había visto que hay un par de teorías. La que me quedó era una teoría de las emociones que era discreta, que dice que hay varias emociones diferentes, unas 6 emociones básicas, que son la ira, el rechazo, el miedo, la felicidad, la tristeza y la sorpresa. Hay una teoría universal de las emociones que dice que en cualquier parte del mundo los humanos perciben los rasgos faciales que expresan estas emociones y los pueden distinguir. Por ejemplo, personas de Nueva Guinea pueden percibir las emociones de personas de otras partes del mundo occidental, por decirlo, sin haber estado en contacto con el mundo occidental, sin ver películas ni nada de eso. Entonces, eso es como evidencia de que las emociones son algo universal, algo innato y una característica del ser humano. Ya, pero además sería evidencia de que esas emociones son iguales. O sea, o que se manifiesten igual. Claro, sí, eso, sí. Bueno, opino que intensamente, ¿sí, no? Casi aciertó. No, es una característica transcultural, ¿no? O sea, están por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no? Y también las emociones básicas también están presentes en los demás primates. Y yo diría que muchos mamíferos inclusive, ¿no? Y tal vez las dos emociones básicas que inclusive la tienen los reptiles es, digamos, el miedo y la excitación o la felicidad, ¿no? O la emoción que produce el placer, ¿no? Porque te ayudan para la supervivencia, ¿no? En el ser humano, a partir de estas dos emociones básicas se han ido derivando otras 6 emociones. Inclusive también hay teorías que hablan de subdivisiones, ¿no? Y hablan de la emoción como, no sé, como los celos, ¿no? O como la envidia, ¿no? Que también sería una emoción mucho más compleja que obviamente no tendría un reptil, ¿no? Pero que tienen los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, inclusive los perros. ¿Y es posible hablar del rechazo como emoción? ¿O en ese caso sería el miedo, ¿no? El asco, ¿no? El asco. El asco, el rechazo. Porque creo que es algo más primario, ¿no? O sea, rechazo y aprobación creo que son más primarios que miedo y placer, ¿no? ¿O no? Bueno, para hacerles no sé si cuántos de nuestros oyentes habrán visto Intensamente, pero cuando yo pienso en esto, pienso en los personajes de Intensamente. Este personaje que es rechazo, que es este muñequita que le hace asco a todo, y este otro personaje que es miedo, que es un flaquito que obviamente le tiene miedo a todo, y son como que personalidades muy marcadas. Espera, eso no iba mi pregunta era, ¿y el resto de nuestras emociones son combinaciones de estas? ¿Así se crean el resto de las emociones? Por ejemplo, la vez pasada estábamos discutiendo sobre el orgullo. ¿Que es un sentimiento? ¿Es una emoción? Ya me confundí. ¿Cuál es la diferencia entre sentimientos y emociones? Bueno, la emoción, por lo menos la etimología, hace referencia a un movimiento interno, ¿no? Que es distinto de motivación, ¿no? Entonces, para tú estar motivado, la motivación normalmente está dirigida a ser un objeto. Y la emoción es algo que se puede sentir de manera pasiva, ¿no? Y que es un estado. Tiene que ver con un estado fisiológico. La emoción produce, por ejemplo, que se acelere el ritmo cardíaco, pero también tiene que ver con un estado cognitivo. Entonces, a la hora que el ritmo cardíaco se acelera, uno puede percibirlo con miedo, ¿no? Y depende de las circunstancias, uno puede interpretarlo con miedo o puede interpretarlo como amor o como excitación, ¿no?
Y y los sentimientos no necesariamente tienen una respuesta fisiológica. Pueden ser puramente cognitivos, ¿no? En cambio, la emoción sí requiere de una activación fisiológica. Está asociada a una expresión facial. Y no se sabe, pues, o sea, qué viene primero, ¿no? Es todo un tema, porque a veces puede haber una activación cognitiva, y la activación cognitiva genera una activación corporal, ¿no? O sea, por pensar algo, el cuerpo reacciona de una determinada manera y se libera, pues, adrenalina o se libera oxitocina, o porque se libera oxitocina, después hay una activación cognitiva, ¿no? Pero siempre se dan estas dos partes, ¿no? En cambio, uno puede hablar un sentimiento de manera no emocional, ¿no? O podría verlo de esa manera, ¿no? Y en cambio, la motivación es cuando la emoción está dirigida, ¿no? Está dirigida hacia un objeto, o sea, es una emoción canalizada. Víctor, eso del sentimiento sin emoción no lo termino de entender. Por ejemplo, si yo siento... ¿Qué puedo sentir? Si yo siento... Es que decimos... Lo que pasa es que ya hay una confusión, porque, por ejemplo, yo digo cosas como puedo sentir tristeza o siento felicidad, pero es más como que estoy... No es un juego de palabras nada más. O sea, cuando yo tengo un sentimiento, no estoy de verdad teniendo una emoción, pero más dura. No estoy segura de cómo funciona. Ya, mira, no es un término que utilicen los psicólogos. Los psicólogos hablan de emociones y de motivación. O sea, no hablan de sentimientos. O sea, el sentimiento no es un concepto psicológico, ¿no? Pero la manera como yo lo podría ver es de la manera que lo podría explicar es de esa manera, ¿no? Pero es como, no sé, sí, pues pueden haber varias definiciones de sentimientos también, ¿no? Entonces no es un concepto psicológico. Es como la diferencia entre, claro, es como la diferencia entre personalidad y carácter, ¿no? El término de carácter ya no se usa acá, se habla de personalidad nomás, ¿no? Y se puede confundir con el término de carácter, pero bueno, y entonces ya simplemente no se usa. Igual o sea, los psicólogos no hablan, pueden utilizar la palabra de sentimientos, pero en realidad el concepto que se maneja es emoción o motivación. O sea, podemos simplemente prescindir de la palabra sentimientos y no estaríamos dejando nada de lado. Porque ahora que lo pienso, que se usa más Sí. en un contexto pop, ¿no? Es como que mis sentimientos, pero es como que la idea abstracta de los sentimientos, no estás diciendo nada realmente. O, estás hiriendo mis sentimientos. Es como, ¿qué rayos estoy hiriendo? O sea, me estás ofendiendo, pero ¿qué cosas estoy ofendiendo? Ya, quiero pasar eso a hablar de la ofensa y del orgullo y de estas cosas que son como temas muy enlodados. Porque, por ejemplo, si alguien dice, hieres mis sentimientos. Parecen temas de Jane Austen. De Jane Austen, claro. Jane Austen. Pero yo me acuerdo que tú comentaste el podcast pasado que, o sea, que tú podrías fingir las emociones, ¿no? Entonces, por el tema del altruismo efectivo, ¿no? No hay que ser empático porque tú puedes intuir que otra persona sufre, pero en el fondo no sufre, está fingiendo algo o le duele el estómago, ¿no? Pero lo que pasa es que las expresiones faciales sí te dicen con mediana certeza en qué estado emocional está la persona, ¿no? Y hay maneras también claro, tú puedes, digamos, fingir una expresión facial, pero si la finges lo suficientemente bien, va a producir un estado emocional, ¿no? Es como la gente que actúa en un teatro. Los buenos actores no es que estén fingiendo, sino que están de verdad invocando esas emociones y sintiéndolas, porque si estuvieran fingiendo no producirían, digamos, las expresiones que necesitan para que la obra esté bien llevada, ¿no? Claro, pero ahora que dices esto de las expresiones faciales y del contexto, por ejemplo, yo puedo estar genuinamente triste, pero por una soncera. Y estoy genuinamente triste porque me chanqué el dedito meñique versus otra persona que está también genuinamente triste porque se le murió la mamá. Y justo me acabo de acordar porque, por ejemplo, los antivacunas en Estados Unidos usan mucho fotos de bebés llorando mientras les están poniendo vacunas, porque están apelando directamente, este bebé realmente está sufriendo en el contexto de que le están poniendo una vacuna. Estás apelando directamente a la cruda emoción, no sé si eso será empatía, pero ya, otra vez creo que mejor no me meto con eso, no estoy segura todavía si es empatía o no. Pero el contexto importa, ¿no? O sea,
Los bebés lloran por cualquier soncera, ¿no? Los niños en general, sobre todo si son niños maleducados, es que hay unas cosas muy divertidas en Facebook que pasan a veces, que es como que fotos de padres que le toman fotos a sus hijos llorando por estupideces, como que no dejen que mi hijo meta los dedos al enchufe y el niño se pone a llorar, pues, ¿no? Se pone a llorar como si le hubieran cortado un pie. Y ahí está, o sea, el sufrimiento está ahí, el dolor está ahí. Y muy probablemente un niño de 15 años, ahora que renegué sobre lo del agua, por ejemplo, es como un limeño acomodado que no se baña un día, va a sufrir un montón, va a sufrir mucho y se le va a ver en la cara. Pero su sufrimiento no vale igual que... Sí. Y va a apestar mucho también y se le va a notar en el resto del cuerpo, pero... O sea, creo que no solo guiarnos por eso, ¿no? Bueno, la empatía es esa capacidad de ponerte en los zapatos del otro y poder sentir lo que el otro está sintiendo. Y eso es casi inevitable, o sea, cualquier persona lo hace. Inclusive el bostezo, ¿no? Si tú ves a una persona bostezar, te va a provocar bostezar, ¿no? Y eso también pasa en los demás primates, ¿no? Han puesto videos con simios de computadora a otros simios, videos de simios virtuales bostezando, y los demás simios también van a bostezar por una cuestión de empatía también, ¿no? Pero lo interesante es que no toda la empatía va a ser adecuada porque te va a comprometer emocionalmente y por ahí que ayudas por esta reacción emocional y la persona no lo necesita realmente, ¿no? Entonces es interesante ahí el concepto de simpatía, ¿no? Porque John Stuart Mill hablaba de esas dos cosas, de empatía y de simpatía, ¿no? Él decía que la empatía te puede llevar a ayudar a alguien sin que lo necesite, ¿no? Y él prefería fomentar la simpatía, o sea, que tú puedas sincronizar, o sea, que puedas entender el sentimiento del otro, pero sin ponerte en sus zapatos ni sufrir con el otro, ¿no? Poder captar y procesar las emociones del otro sin ponerte en sus zapatos y de esa manera poder más racionalmente tomar decisiones sobre si ayudar o no ayudar, ¿no? Ya, de estas emociones y dejando de lado los sentimientos, por ejemplo, la emoción o el agradecimiento, el orgullo, no sé qué dice acá. La compasión. La compasión, también. ¿qué son? Lo que pasa es que, según lo que he leído, es que todavía no hay un consenso, me parece, con estas emociones, que no son tan fáciles de distinguir. Yeah. En cambio, estas 6 básicas, o incluso en un artículo que estaba leyendo eran 5 básicas, que sí están más o menos aceptadas, o ya son como algo estándar en el estudio de las emociones. Pero estas otras parece que no son tan fáciles, la parte de repente fisiológica o la parte neuronal. No, de hecho, no es tan fácil de está el distinguir. amor o el apego, el Sí, cariño, pues. el aprecio. ¿Eso qué es? O sea, te genera alegría ver a una persona que quieres, supongo, pero el sentimiento en sí, existe, ¿no? O sea, existe. Pero digamos que esté en algún lugar de esto. La vaina me parece la forma de medir, Ya. que puede ser difícil. ¿No será que estamos intentando ponerle nombre a algo que no? No. O sea, la cosa es que parece que son bien distinguibles. O sea, cuando hacen experimentos, Esta es acá. parece que las personas las distinguen. O sea, es fácil distinguir Tiene entre sentido, ellas. claro. La ira, el rechazo. Es fácil distinguir lo que decía Julio a esas 5 o 6 emociones básicas, básicamente por conformaciones faciales, o sea, por gestos. Puedes distinguir claramente cuando una persona tiene asco. Por ejemplo, la cara de asco es indubitable, ¿no? La cara de odio, ¿no? O de miedo, ¿no? Es también fácil. Pero la cara de celos, ¿no? O la cara de amor. La cara de amor es muy estúpido. Etcétera, ¿no? Entonces es más complicado distinguir esas emociones que son mixtas o derivaciones o extensiones de las emociones básicas, ¿no? Entonces ahí ya es un terreno que ya no puedes distinguir una cosa a la otra sin fijarte en el contexto, ¿no? Si realmente tenía celos o si realmente era desaprobación o rencor, claro, ¿qué era? Sí. o etcétera, ¿no? Y de hecho por eso también surgen ciertos conflictos, ¿no? Porque, o sea, no estamos seguros de qué rayos está pasando en la cabeza de la otra persona. Entonces no puedes leer completamente a una persona. Ahora, haciendo esto un poco más personal y porque lo dije en la introducción, ¿cuándo fue la última vez que ustedes sintieron ira?
O sea, ira no necesariamente tiene que ser completamente fuerte, ¿no? Pero puede ser estar molesto. Estar Y molesto. es ira. O sea, Claro. está en Ira, claro, nivel ira 2, ira 3, ¿no? Ujú. De nuevo, Ira es el personaje que le sale fueguito en Intensamente. Entonces ese personaje a veces su fueguito era muy grande y explotaba, y a veces era simplemente, pero constantemente tenía fueguito en la cabeza el personaje. Pero bueno, ¿cuándo fue? No me van la pregunta. Yo creo que en la adolescencia. Ah, su Víctor, no, pues Ah, ya. sí, tanto no. Sí, no, pues si me vas a mentir, ¿ya para qué? No, pero yo creo que Víctor está pensando en algo extremo. No ira extrema, no ira, o sea, molestia, como que enojado por algo. Ah, molestia. No molestia de que un Enojo, mosquito me ¿no? molesta, sino enojo. Enojado por algo, o sea, por cualquier cosa, ¿no? A veces uno se enoja. De nuevo, Sí. no hay que tener vergüenza, ¿no? Porque a veces Enojado sí, todas las semanas. Claro, porque una cosa también es... muchas de estas emociones no se controlan. Y de hecho el chiste está en controlar el resultado, no en el surgimiento de la emoción. O sea, tú no puedes muchas veces controlar que la emoción surja. Lo que puedes hacer es controlar lo que vas a hacer con esa emoción una vez que ya surgió. O sea, te puedes enojar, qué sé yo, el mesero te trae mal la orden, te puedes enojar, pero no le vas a insultar, ¿no? Claro. Te puedes pelear con una persona, te puedes enojar mucho con esa persona, pero igual la vas a tratar bien. Pero un arranque de ira hace un No. montón de tiempo. No, arranque de ira Enojarme no. De enojar nomás. puede ser a veces una vez por semana. Sí. Pero recuerda tú, Julio, Yo, sí me he enojado esta semana. ¿de con qué? ¿Qué te importa? Buena respuesta, Julia. Bueno, Estás enojado ahorita, por ejemplo. sí, ahora está enojado. Vi su cara de asco. ¿Tú, Adrián? Sí, claro. No recuerdo si fue jueves o viernes. O sea, hace 2 Y 3 tampoco días. más. Y nadie me va a decir por qué. Pero fue 2 veces el mismo día. Fue 2 veces el mismo día. Una fue con la empresa, una persona de la empresa Vitel, ¿no? De teléfono. Y la otra fue con una persona de la empresa Claro, también de teléfono. Ah, su. Sí. Esos son los enojos más frustrantes, ¿no? Enojarse con un trabajador de una empresa o algo así. Es como bueno, no sé con quién te habrás enojado tú, pero usualmente si te enojas con un operador, sabes que no sirve de nada, que no va a cambiar nada. No, claro, eso es lo peor, claro. Sobre todo Ajá. con esta empresa Claro, que ellos tienen procedimientos que son, o sea, son los que te hacen daño, ¿no? Pero el pata en sí no tiene la culpa, pues. Claro, O sea, claro. no tiene nada que hacer, claro. O sea, tiene la culpa de trabajar ahí, ¿no? Sí, pero nada más. No, o cuando te llaman, a mí me llaman siempre, todas las semanas de algún banco a ofrecerme una tarjeta. Yo estoy harto. Y ya no sé qué hacer, ya los insulto, les grito, les cuelgo el teléfono, ya no sé qué hacer, estoy ya desesperado. Sí, a mí me pasó hace poco eso que le colgué el teléfono, me ofrecieron no sé qué cosa. Le colgué el teléfono y dije, no quiero. O sea, no le colgué de frente, le dije que no quería y insistía. Hasta que no había forma de comunicarse y le colgué el teléfono. Entonces, ¿qué cosa hizo esta persona? Me timbraba el teléfono y cada vez que yo contestaba, colgaba. Ah, su. Y me tuvo así más o menos, que habrá sido 1 hora y media, ¿no? No, y aparte uno está haciendo pues cualquier cosa relajado y se levanta a contestar el teléfono y te van a ofrecer algo, o sea, Son historias de exnovios te psicópatas. malogra eso. el momento. Sí. Bueno, no means no. Y ahí está, pues. Ahí está. No, olvidé qué dices más que decir. no e insisten. No, pero tú quieres o sea, tú necesitas esa tarjeta, ese seguro, lo que sea. O sea, sí, no, ya. O sea, no es culpa del trabajador y probablemente lo estén obligando a hacerlo, pero a la vez esto de solo seguir... Bueno, no importa, no vamos a entrar en eso. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que sintieron rechazo? ¿Cuál era la otra palabra que habíamos dicho en lugar de rechazo? Asco. Asco. Eso sí me parece más lejano. No lo recuerdo. Porque ahora que lo pienso, pues ahora que dijeron eso, puede ser asco de cualquier otro tipo, ¿ah? No les pasa, o sea, puede ser asco con, qué sé yo, un alimento, pero también puede ser rechazo de unas creencias. Como que, conoces a una persona y te empieza a hablar de Deepak Chopra, ¿no? Y haces tu mueca de, Sí, no, eso no me pasa a mí. Claro. No. Cuando a mí, hace muchos años, cuando me encuentro con una persona que tiene unas creencias demasiado salvajes,
no me da rechazo, sino siento, o sea, no sé cómo decirlo, es como decir, ¿qué? O sea, ¿cómo una persona puede haber llegado a eso, ¿no? Me parece súper salvaje, o sea, lejano, ¿no? Pero no me da rechazo, no me causa rechazo. A mí hace poco me dijeron que sí muestro cierto rechazo cuando alguien me habla de estas cosas. Que no me había dado cuenta. O sea, ahora que mencionan, por ejemplo, ahora que mencionaron eso, de que se te nota en la cara el rechazo y como que es automático. Nunca me había puesto a pensar en eso antes. Víctor, ¿tú? ¿Rechazo? Bueno, dejamos miedo ya. ¿Cuándo fue la última vez que No me sintieron acuerdo. Miedo. Vamos, el miedo es Miedo. más común. Y a mí me da un poco de miedo, por ejemplo, en la marcha de Con mis hijos no te metas, así, ese tipo de cosas donde hay mucha ¿Y gente, miedo de qué? no sé, O sea, miedo a que no sabes qué podría pasar. claro, algo así. Como que a que todo el mundo acabe pensando así. Como que van a ganar. El que podría tener miedo es Adrián, que tiene hijos y pueden homosexualizar a sus hijos. Claro. Ah, no, ya me acostumbré, yo ya me cargué de homosexualizarlos. Pero lo que... Y me acuerdo yo tuve miedo hace más o menos un mes y medio, ¿no? Estaba manejando por la carretera y salió un camión de una... O sea, hay una parte en la carretera en evitamiento por donde los camiones salen para evitar para el peaje, ¿no? O sea, se tiran unas cuantas cuadras así y salen por un lado, ¿no? Y me salió el camión de la nada así, yo estaba ahí y ya casi lo tenía encima. Y ahí sí, esa vez sí me acuerdo que me dio miedo porque estaba yendo más o menos a 70 o 80 kilómetros por hora por la carretera y lo tenía allá enfrente. Finalmente no pasó nada. Pero sí fue un miedo muy físico, ¿no? O sea, no fue algo... Ese tipo de miedos a que te roben algo, esa cosa. Claro. Claro. Es un miedo que se Eso siente. hace en mucho tu tiempo que espina. no me pasa. Sí, o sea, fue fue un reflejo, pero no recuerdo cuándo ha sido la última vez que he tenido miedo a algo más no sé, más palpable, ¿no? Claro, porque puede, miedo y también hay distinción con terror, ¿no? Terror es un poco más intenso. Igual ¿no? Justo estoy viendo acá una especie de abanico donde las emociones están agrupadas por grupos, ¿no? Por ejemplo, tienes felicidad, pero éxtasis es, digamos, el extremo de la felicidad, y la felicidad, digamos, en grado menor es serenidad, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que sintieron éxtasis? Yo nunca he hecho éxtasis. ¿Tú, Julio? No, que sintieron, no que han hecho éxtasis. Éxtasis. Yo no estoy segura de cómo... No estoy segura de diferenciar el grado. Bueno, yo sé, por ejemplo, que he sentido Sí, miedo un ayer. orgasmo, por ejemplo, se Un podría orgasmo. ¿Es clasificar éxtasis? como... Durante el orgasmo yo creo que sí, ¿no? Bueno. ¿Cómo lo describirías si no? ¿Como orgasmo? Y después ya sería serenidad. Claro. Y después, rechazo. O asco. Ya. No, tristeza. ¿Cuándo fue la última vez que sintieron tristeza? Bueno, yo sentí tristeza ayer que escuché un pedacito de la canción esta de... ¿Te acuerdas que estábamos sí, esa da pena. de Los Miserables de Anne Ah, Hathaway? no, yo pensé que estabas hablando de la ¿Cuál? de Si hacemos un muñeco. No, esa canción ya no me da tristeza. Esa canción me da, no sé. Bueno, yo sí me he sentido bastante triste viendo a la gente afectada por los huaicos. O sea, sí me solidarizo, ¿no? A mí eso más bien me ha hecho sentir enojo. Yo estaba enojadísima, apenas Sí, pasó sí, todo eso, estaba enojadísima. No he llegado todavía a sentir tristeza realmente. Tampoco he evitado también ver ciertas cosas. O sea, podría ser enojo porque en realidad la mayoría de estas personas, las personas que han sido afectadas, son terrenos invadidos en las laderas de ríos donde se podía pasar esto de acá, ¿no? Pero también es pena porque no tienen los medios, a veces no tienen otra opción que vivir ahí, no saben, no han tenido la educación, etcétera, y las autoridades tampoco se las han prohibido, o sea, no había una regulación de ningún tipo, ¿no? De parte del Estado. Entonces, y tampoco están recibiendo la ayuda que podrían haber recibido. Exacto, Entonces, y todo esto eso... también da pena, ¿no? No, más bien todo eso a mí lo que me hace es sentir enojo. O sea, a mí no me da pena, eso me da más enojo todavía. O sea, pensar que la gente, o sea, que existe gente que no tiene de otra me hace estar enojada. Y pensar que el Estado no les ayuda me hace estar más enojada. Y pensar que se están robando la ayuda me hace estar mucho más enojada. Y solamente me hace estar más y más enojada. Pero, por ejemplo, el enojo sí es una emoción básica, pero un enojo moderado sería aburrimiento, digamos, ¿no? Entonces, ¿Ah, sí?
Claro, Ya. claro. Justo estoy viendo, les voy a pasar este abanico de emociones, ¿no? Entonces, claro, tienes las emociones básicas, pero dentro de las emociones básicas, de acuerdo al grado y de acuerdo a las circunstancias, se puede interpretar de una y otra manera, ¿no? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que sintieron alegría? Yo todos los días salgo un pie. Pero algo notable. Algo notable. Ah, notable. O sea, más allá de todos los días. Notable. Difícil, ¿no? Bueno, yo hace unos días me salió un salto, pude hacer algo que no me salía por mucho tiempo y me sentí muy feliz y estuve muy alegre. Lo peor es que 2 días después me volvió a no salir. ¿Qué pasó? ¿Estabas estreñida? No, no. Mira, si te vas a alegrar cada vez que sale. No, más bien me dio miedo. De hecho, esa también fue la última vez que sentí miedo. O sea, miedo fuerte. Pero como que estamos pidiendo una alegría muy fuerte, ¿no? Porque alegrías pequeñas hay. Claro. Sí, pero creo que Y más o menos sorpresa. hace un mes sí me recuerdo que... Sí, y ahí sorpresa. Claro, una sorpresa muy extrema es cuando estás así completamente sorprendido, ¿no? O ya Oye, sí, lidiando con la claro. euforia, ¿no? Claro, sorpresa sí es difícil. Y una ¿ah? sorpresa menor sería una distracción, ¿no? Como que te distraes. Ya, sí, ya. Sorpresa es difícil. Yo, sorpresa sí no. ¿Nada te sorprende? O sea, pequeñas sorpresas todo el tiempo, ¿no? Sobre todo cuando encuentro cosas que pensé que había perdido. Pero sorpresas así que, wow. Y yo me sorprendí ayer o anteayer. No me acuerdo quién era. Una persona de la que yo creía que era más o menos sensata. Me enteré de que creía pues en lo paranormal, en cosas así. Y sí, realmente ahí sí me sorprendí. Pero sorpresa en negativo. Sí, bueno, pero no, o sea, me quedé sorprendido. Bueno, ahora que hablamos de esto y la sorpresa es tan extraña, la gente que pone el icono de sorprendido en Facebook, ¿de verdad estará sorprendida? No, no A creo. veces ponen el icono para fomentar esa emoción y se sorprenden luego. Ah, de repente, claro. Bueno, creo que hemos acabado con las emociones. Ya no hay más emociones. Pensé que teníamos más emociones, chicos. De hecho, pensé que yo también tenía más emociones. Pero parece que no. Julio, ¿qué sigues pensando tú? Hace rato que no hablas nada. No he venido preparado para hablar de mis emociones. Pero tú propusiste el tema. Está muy emocionado. En todo caso, lo importante es que utilicen las emociones para el bien y que intenten canalizarlas para hacer cosas buenas. O sea, no somos como los vulcanos, máquinas perfectamente racionales que podemos actuar sin emociones. Necesitamos de las emociones, son necesarias para hacer cualquier cosa. O sea, nadie va a poder hacer ningún proyecto ni cualquier tarea, trabajo sin emociones, ¿no? Es importante intentar fomentar las buenas emociones para que te ayuden a hacer las cosas, ¿no? Lo que no recomiendo es más bien reprimirlas, ¿no? Ninguna, Víctor, ni siquiera la ira. Es como que si tienes ganas de golpear y patear y insultar a la gente, ¿no crees que es bueno reprimirla? Eso sí, ¿no? Pero es una represión momentánea y ahí se canalizan en otra parte. Se puede hablar de tal vez sublimación, ¿no? Como utilizar el término psicoanalítico, ¿no? Donde no es que reprimes constantemente las emociones, sino tarde o temprano se escapan, sino más bien las diriges a objetos que avalan la pena, ¿no? Te vuelves escultor. En lugar de agarrar a golpes a una persona, agarras a martillazos una piedra. Claro. Y sublimas. Sí, y se vuelven escultor postmoderno. En vez de pegarle a alguien hasta dejarlo deforme, agarras un saco de arena y le pegas al saco de arena. Yo he leído que eso no funciona tan bien tampoco, ¿ah? O sea, no es que estés controlando. Yo creo que mejor se van todos a un retiro de meditación y aprenden a simplemente sentir sus emociones y que si sienten ira, sientan la ira hasta que deje de existir. O hasta que, bueno, va a volver a aparecer, ¿no? Porque todo esto surge, desaparece y vuelve a aparecer. Y excepto la sorpresa, que por lo visto no nos pasa mucho. Pero pequeñas sorpresas sí hay. Bueno, ahora el siguiente tema, vamos a hablar sobre algunos sesgos cognitivos. He elegido 5 sesgos. El primero no lo encontré. O sea, el primero es algo que noté, Julio también lo notó. Y no encontré cuál es el nombre de este sesgo, pero se me ocurrió de una conversación que tuvimos, o sí, creo que la tuvimos en el WhatsApp. Bueno, no sé, se me ocurrió una conversación. Y es que no sé si alguien sabe cómo se llama este sesgo, me indica si es que debe estar por ahí. Y de repente no es un sesgo, y si no es lo que yo creo que es un sesgo. Pero bueno, parece que es más fácil creerle a alguien que dice algo malo de sí mismo que cuando esa persona dice algo bueno de sí mismo. Por ejemplo, si una persona te dice que, no sé, te dice te habla sobre una cualidad de sí mismo o te dice algo bueno que ha hecho,
pedimos pruebas o pedimos que lo demuestre, mientras que si dice algo malo, usualmente lo damos por sentado. Esto es similar a este otro sesgo, que es, no sé tampoco cómo se llama, pero tiene que ver con el in-group versus out-group, que es, por ejemplo, si estás jugando tu equipo de fútbol y tu equipo comete una falta, así es, ¿no? Sí, si tu equipo comete una falta, tú quieres las pruebas de que realmente tu equipo cometió la falta. El video, el replay, una y otra vez, para ver que de verdad cometió la falta. En cambio, cuando el otro equipo comete la falta, lo das por sentado que el otro equipo cometió la falta. Y yo creo que es similar. No es exactamente lo mismo, pero es un poco similar. No es similar, más bien creo que es opuesto, o es complementario. Claro, es complementario. Me refiero a que es igual de desbalance de la prueba. Sí, en el primer caso no sé cómo se llama porque nunca había escuchado que eso podría ser un sesgo. O sea, pero tiene sentido, ¿no? Porque intuitivamente todos notamos que hay un sesgo que se llama el sesgo ¿cómo se llama este? Espérate, déjame acordar. El sesgo de autoservicio, ¿no? Ajá. Que es justamente el que tú dices de tu equipo. O sea, cuando tú o tu equipo comete un error, no le das tanta importancia, ¿no? Pero cuando tienes un acierto, lo exaltas. Igual cuando tienes evidencia que va en contra de tus creencias, más o menos que tratas de pasar un poco por encima. O cuando tienes evidencia, digamos, que puede ir para cualquier lado, tratas de tirarla para tu lado, para tu molino, ¿no? Agua para tu molino. Ese es el sesgo de autoservicio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves una persona que se autocritica, intuitivamente notas que esa persona tiene menos sesgos de autoservicio y le das más credibilidad, pues, ¿no? ¿No te parece razonable? Sí, me parece un poco razonable. Claro. No sé si existirá ese sesgo que tú dices el primero, ¿no? Pero claro, es como la otra cara de ese sesgo. Pero tiene un poco, o sea, tiene sentido como interacciones, ¿no? Interacciones humanas, pero como muchos sesgos tienen sentido al momento de interactuar entre humanos. Pero también es un poco, o sea, también es un poco desbalancear la carga de la prueba, ¿no? Es como, deberíamos tener que pedir la misma prueba para cualquier caso, para cualquier resultado. Y nada, solamente estoy intentando ampliar esto de creencias, de equipos de fútbol de mi país versus tu país a individuo por individuo. Claro, en el fútbol se evidencia que tú en verdad no estás buscando buscar la verdad, sino estás buscando ganar, ¿no? Porque si es que realmente buscaras, la verdad sí harías eso de buscar la misma cantidad de pruebas para una falta o algo así. Pero en verdad lo que buscas es ganar. Entonces, sí. Claro, como en un debate, ¿no? Sí, yo creo que hay una relación directa pues entre las emociones y los sesgos cognitivos, ¿no? Ahora que me pongo a pensar, ¿no? O sea, interfieren necesariamente con... O sea, una persona que tiene emociones exageradas o que quiere un resultado emocional, digamos, el ganar un debate hace que te sientas bien, que te autovalores, que te sientas feliz. Entonces vas a ver la manera de sesgarte cognitivamente, ¿no? Para llegar a ese estado emocional que estás buscando. Víctor, ¿qué son emociones exageradas? Por ejemplo, la euforia, ¿no? No la alegría simple, sino la euforia. El temor, no el temor, sino el terror, por ejemplo, ¿no? Es una emoción exagerada, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces dentro de las emociones básicas hay gradientes, ¿no? Entonces yo creo que si estás en estados emocionales mucho más intensos, va a ser más probable que uses sesgos cognitivos. Sí, de hecho sí. Bueno, el siguiente sesgo es el sesgo de cortesía. Consiste en decir lo que es políticamente correcto y no lo que uno piensa para no incomodar o para no ofender a la gente. Sí. ¿Por qué lo di? O sea, bueno, lo pensé por esto que había pasado. Obviamente casi muchos de estos salieron del programa pasado y de muchos programas en general. Y es que muchas veces la gente se autocensura para no ofender. Ahora, con esto de la autocensura tampoco es que uno tenga que estar por ahí diciendo absolutamente todo, ¿no? Bueno, sería bueno si me dijeras la última vez que tuviste ira, ¿no? Pero si no me quieres decir, está bien. Pero me autocensuro. Te autocensuras. Pero el punto es que si alguien pide tu opinión, yo creo que es mejor dar tu opinión aunque sea políticamente incorrecta. O sea, yo definitivamente creo eso. Pero en general creo que es beneficioso. ¿Por qué? Porque así tenemos un mejor modelo de qué es lo que la gente realmente opina.
y no, que es una especie de conformidad también, ¿no? No conformarse al resto de las opiniones solo porque son políticamente correctas. Pero eso es un sesgo. Sí, O sea, es un sesgo. ¿sí? Se llama courtesy bias. Porque más lo veo como una manera de transmitir información, pero no como una desviación de tu manera de pensar. Ah, Tú puedes claro, estar pensando claro. que no, pero y no dices A, dices B, entonces el sesgo está diciendo que tú en realidad podrías estar pensando B No, la por ser cosa es B que, políticamente claro, correcto. te amonas, es como este sesgo de conformidad. ¿Se acuerdan de estos videos que hicieron popular hace muchos años del pata que se sube al ascensor y todos están mirando hacia la derecha y el pata se sube y sube el ascensor y el pata se volteó y se volteó a la derecha? O el pata se pone entra con sombrero y todos se sacan el sombrero y el pata se saca el sombrero, solo porque todos los demás también se están sacando el sombrero. O esto y un ejemplo más cercano, o sea, en el tiempo, es este de las líneas, que es como que los hacen ver 3 líneas diferentes, ¿no? Y les preguntan cuál es más corta. Y son como que 4 o 5 personas. Pero solo uno es el examinado, los otros 4 o sea, son parte del experimento. Y todos dicen como que la respuesta es la B, ¿no? Y todos dicen la A. Y el pata, y las líneas son como que obviamente la B era más corta. Y el pata, para conformarse, se conforma con el resto de las ideas. Ahora, el chiste es que él sabe, o sea, si tú ves 3 líneas y bueno, según el experimento, la línea correcta era obviamente correcta, o sea, no es que haya, qué sé yo, milímetros de diferencia, sino que era obviamente correcta, pero aún así el pata se conforma según las ideas de todos los demás. Entonces este sesgo es como un caso especial de esta conformidad, de esta necesidad de conformarnos, pero llevado a lo políticamente correcto. O sea, si todos dicen Es que un algo sesgo no en el sentido que tenga un modelo equivocado de la realidad. es un sesgo en el sentido, es un sesgo tan como la conformidad es un sesgo. O sea, de nuevo, es una estrategia de supervivencia conformarte con el grupo, como todos los sesgos son estrategias de supervivencia. No, sí, el tema de conformidad ha sido estudiado, hay bastantes experimentos al respecto, es muy interesante, ¿no? Como inclusive de casos absurdos, ¿no? Y la gente tiende a conformarse. Claro. El punto de este sesgo nuevo, o sea, simplemente es como que un apartado de que, como vivimos en un mundo donde hay tanta corrección política, porque también hay tantos temas sobre los cuales podemos no ser políticamente correctos, tendemos a conformarnos a decir lo que es políticamente correcto. Y eso pasa, por ejemplo, en política, ¿no? Cuando un candidato está ganando, tiende a acumular más votos por el hecho que está ganando, y el que tiene muy pocos votos tiende a perder, ¿no? Como que la gente quiere votar por el más popular, ¿no? Hay un sesgo también ahí, ¿no? Bueno, tiene sentido. La teoría del voto perdido, ¿no? Claro, es como si toda esta gente supuestamente hizo el proceso por mí, ¿no? Bueno, el siguiente sesgo es la maldición del conocimiento. Y se trata sobre la incapacidad de la gente, entre comillas, culta o inteligente, de ponerse en el lugar de, entre comillas, la gente inculta o poco inteligente. Y eso lo pensé a raíz, obviamente, de lo que ha pasado. Es como que, ¿cómo pueden construir sus casas al borde del río? ¿Cómo pueden votar por Keiko? ¿Cómo pueden bla, 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 ¿no? Es como que gente con más información se sorprende ante las decisiones, ideas y creencias de gente con menos información. Y creo que muchas veces nosotros pecamos de eso. Sí, sí. O sea, yo definitivamente peco de eso. ¿Por No, qué pasa es eso? interesante cómo la gente racionaliza, ¿no? Por ejemplo, en el típico caso de Castañeda, ¿no? El alcalde de Lima, ¿no? Que muchos votaron por Castañeda sabiendo que iba a robar, pero hace obra, ¿no? Entonces hay una racionalización para justificar esa decisión. No, pero Víctor, estás cayendo en el sesgo. O sea, lo que estás haciendo es explicándolo desde tu modelo, pero no estás realmente intentando entender. O sea, yo creo que hay mucha gente que no piensa así y que ha votado Claro, por otras claro. razones que yo no entiendo. O gente que vota por Keiko por razones que simplemente yo, o sea... Claro, no tendría por qué ser justificable. No creo que sea justificable votar por Castañeda, porque, o sea, si roba, no votas por él, y punto. O sea, no. Pero igual, siempre hay una racionalización, ¿no? Igual que la gente, no sé, que está en una relación de pareja tormentosa, ¿no? Pues siempre hay una racionalización o una explicación de por qué continúa estando con esa persona. Claro. O alguien que está en el trabajo y es un desastre el trabajo y todo, y va a haber una racionalización, no, porque en realidad me pagan bien, ¿no? Pero si todo lo demás es un desastre, no tienes posibilidad de crecer, etcétera,
¿para qué sigues ahí, no? Pero mi punto es que eso no es una racionalización. Mi punto es que hay personas cuyo razonamiento ha sido el adecuado para el contexto en el que están. Y no, o sea, si yo estoy en una relación abusiva y digo, ay, pero por lo menos me quiere. Ya, esa es un pretexto. Pero si yo estoy en una relación abusiva y lo estoy pasando genial, eso ya no es una racionalización. De repente soy la persona más feliz del mundo en esta... Pues, Ya, claro. pues mi punto es que hay personas cuya línea de razonamiento, dado el contexto que tienen, es correcto. Y que simplemente para nosotros es difícil seguir esa línea de razonamiento porque no, o sea, no tenemos ese mismo contexto. Y que no es que... No, claro, pero una racionalización es el abuso de la, digamos, de la razón de una manera que en realidad no es razonable. Es como una excusa que tiene la apariencia de un buen razonamiento, pero que en el fondo no lo es, ¿no? Ya, claro, pero ahí también hay un sesgo que está, o sea, que se suma al que dice Aurora, que creo que es el sesgo de correspondencia, ¿no? O sea, cuando las personas muchas veces tienden a darle más peso a las decisiones que toman las personas en base a su razonamiento propio y le quitan peso a los factores sociales que influyen en las personas, ¿no? Entonces, tú piensas que toda persona puede tomar decisiones en base a ella misma, pero en realidad se suman un montón de cosas, el ambiente, la crianza, cosas que pasan en el mismo día de la votación de repente, ¿no? No sé, pues. Entonces, hablo, por ejemplo, en el caso de los que votan por Castañeda, ¿no? Pueden muchos factores serlo. Por ejemplo, si tú estás en un barrio donde todos votan por Castañeda, de repente también terminas votando por Castañeda, pues. Pero de repente ha sido la opción razonable. O sea, dentro del contexto en el que está. Claro, sí, claro, pero ahí, o sea, es obvio que entra a dar un sesgo que es el de correspondencia, ¿no? O sea, tú viéndolo de afuera, no te das cuenta que la persona en realidad también actúa en base a su entorno, ¿no? O sea, actúa muy fuertemente en base a su entorno y quizás no tanto en base a su racionamiento interior, no sé, ¿no? Sí. Y eso es muy bueno recordarlo porque recuerden que simplemente si eres, entre comillas, más inteligente o tienes más información, solamente estás en una pecera más grande. Tampoco has salido de la pecera. O sea, sigues estando constreñido por tu entorno, o sea, no estoy poniéndome recontra posmoderna ya, Sí. pero Bueno, yo ya sigues salí de la estando... Matrix. Tú no has salido de la Matrix, claro que no. Mira, yo no sé si sea una racionalización, pero yo hace tiempo que no le doy importancia a mi voto, ¿no? Como es estadísticamente insignificante y la probabilidad de que mi voto decida un candidato u otro es prácticamente imposible. Entonces no tiene sentido preocuparte por ese tema, ¿no? Claro, pero si todos pensaran como yo, la cosa no funcionaría. Pero en la práctica tu voto no importa. Ya, sí, pero, por ejemplo, yo siempre vicio, ¿ya? Pero en las últimas elecciones, en la segunda vuelta, no corrí el riesgo de viciar. Y también fue porque pensé que hay mucha gente como yo, o como tú, que es como que mi voto no importa, o tanta vaina, o la misma vaina, ¿Te sentiste políticos, mejor? ¿no? ¿No? Pero es que, hablando de miedo, no, era como, ¿y qué tal si sale Keiko? O sea, y correr el riesgo de mi voto que no aporta versus todas las personas que definitivamente sabía que no iban a votar por Keiko. Pero ¿cuál es la probabilidad de que tu voto cuente? No, es Claro, que no es mi voto. la probabilidad de que tu No es voto mi cuente es voto. muy baja. Claro. Es Ya. ínfima. Es más probable que te caiga un meteorito. No creo que sea tanto, pero es la suma de todos los votos. No es tu voto. Y es parte No, del pero grupo de también gente es que otra tienes. cosa. O sea, la probabilidad que tu voto sea muy importante es baja, ¿no? Ujú. Pero también, ¿cuál es el costo que Es estás... ínfima. ¿Cuál es el costo que estás pagando al ir a votar? Es un poco de tiempo al ir a votar, Claro. que tampoco no es la gran cosa. Y los posibles beneficios es que salga el que tú quieres. O los posibles costos cuando no vas a votar es que salga el que no quieres. Ya, pero Entonces- y también, ya. No solo eso, sino que también, por ejemplo, entre los altruistas efectivos, esta cosa de, no es tu show off, no es como que alardear, pero sí es crear cosas. O sea, si vas a donar, es mejor donar abiertamente para que incites a las otras personas a donar. Y es como también, es como que, por eso es que la gente hace campaña política, ¿no? Es como, si yo voy a votar,
y he decidido definitivamente que voy a votar, pues lo voy a hacer abiertamente para que otras personas que piensen similar, que usualmente no votan, o que les llega la política, qué sé yo, lo hagan. ¿No? Es como... Y aparte, la otra vez No sé. escuché un podcast de elecciones que se ganaron con un voto. No me acuerdo si fue Planet Money o Radiolab. Que, bueno, casi todas no eran de verdad, pero sí hay una elección que se ganó por un voto, que es la elección de el derecho de las mujeres a votar en Estados Unidos. Ah, Que se ganó por un voto, pero era un voto de asamblea, ¿no? O sea, eran Claro, tipo claro, no es unas lo 40, 50 personas. Pero se ganó por un voto. pero más o menos por aquí también va Ahí lo, sí lo tu de- voto cuenta. Porque dice que la mamá del ¿del qué? senador Ajá. le escribió una carta unos días antes del voto y cambió el voto del pata a favor del sufragio. También es el snowball effect, ¿no? Es como la bola de nieve. Uno nunca sabe de verdad Creo que ya, como lo dijo Julio, es como que si el costo es mínimo y tiene un posible buen resultado, pues hazlo. Que es más o menos también la idea de ayudar a gente, ¿no? Es como que ayudas... Y es el típico cliché del granito de arena. Es como, sí tiene sentido porque estas cosas escalan y porque somos un montón de humanos. Pero mi punto de la pecera es que aunque seamos personas informadas y cultas, solo tenemos una pecera más grande. Seguimos teniendo la información que nos han dado, nadie está fuera de esto. Y no digo que esté mal, digo simplemente que tenemos que ser conscientes de esto. Y Bueno, yo ya. salí de la pecera, Y te ahogaste. más que del mar, ¿no? Del mar salí. Mm. ¿Sí? Pero ya cuando ¿No evolucioné, era closet? me hice primate, después me hice humano, ya salí del mar. Saliste del mar. Pero Sí. ya, pues entraste a la pecera. Ahí está. Ya. Bueno, el De la último sartén al sesgo fuego. que, claro, sí, solamente recordar, siempre es bueno recordar eso. A mí me parece que es bueno. Así como ya ahora que estábamos hablando de las emociones, vamos a marcar todo este tema de las emociones. Dos emociones que me parecen a mí, ya olvidé cuál es el nombre de la segunda, pero dos emociones que me parecen muy importantes es el agradecimiento y no sé cuál es el nombre de esto, pero es como que recordar que no somos tan importantes o que nada es tan importante, que es, probablemente tengo un nombre hindú muy chévere, pero no sé cómo se dice esta emoción. Y es como, me parece que es importante, que parecen contradictorias, ¿no? Es como que, eso hablamos la vez pasada, tienes que estar agradecido de poder tener lo que sea que tienes y ser quien sea que eres, y obviamente eso no significa que te estás conformando y obviamente vas a seguir creciendo y vas a ser mejor, pero es bueno recordar que nada de esto te lo mereces y que nada de esto lo has hecho tú de la nada y que no es simplemente Dios que te ama y no, es que es algo bueno. Y la otra es como recordar que nada es tan importante y eso incluye el uno mismo, como que es como que disolver un poquito el ego, ¿no? Es como que, claro, hiciste esto, pero en verdad no es tan importante en el gran esquema de las cosas y los humanos no somos tan importantes en el gran esquema de las cosas, pero aún así es bueno estar agradecidos por lo que somos. En fin, el hindsight bias, que es En retrospectiva. en retrospectiva, el sesgo de retrospectiva o algo así, que es explicar o decir que supiste todo el tiempo algo después de que ya ocurrió. Y es como cuando ocurrió esto, bueno, ha ocurrido todo esto desastre, es como salir después de que ya ocurrió el desastre diciendo, esto es lo que se debió haber hecho para prevenir el desastre, cuando ya ocurrió. Porque si de verdad sabías lo que se pudo haber hecho, lo hubieras dicho antes, sobre todo si tienes los medios para decirlo. Y lo hacemos todo el tiempo, o sea, la gente lo hace en menor escala, es como que lo sabía, es como pasa el plot twist de la película y dices, claro, lo sabía, pero en verdad no lo sabías, lo sabes ahora que ya sucedió, ¿no? La típica del comentarista de fútbol, ¿no? Comentarista de fútbol después que ya pasó el partido, ¿no? Claro. Se veía es un venir. Se veía experto, venir, ya sabes Sí, todo lo que debió pasar después, claro, después Sí. todo el mundo sabe. Claro. Y bueno, y el último es el bias blind spot, que es parece que los seres humanos somos muy buenos en detectar los sesgos cognitivos en los demás, pero no en nosotros mismos. Y que todos creemos que somos menos sesgados que todos los demás y que todos creemos que somos más racionales que todos los demás. Excepto yo lo sé. Bueno, dicen que la estupidez no es tan mala porque nadie se queja de serlo, ¿no? Parte de lo mismo, ¿no? O sea, es una cuestión de profilaxis psicológica, creo, ¿no? Es intentar verte un poco mejor que los demás, porque si los demás se ven un poco peor, tú comparativamente estás un poco mejor y conservas autoestima, ¿no? O sea, hay un sesgo hacia ti mismo, ¿no? Escuché en un podcast que decían, por ejemplo, la gente dice,
sí, yo no soy tan alto, o incluso, sí, yo no soy tan guapo, pero nadie dice, yo no pienso tan bien. Claro. Nadie, Oye, nadie dice, yo no razono tan bien. eso tiene que ver un poco con lo primero que dices, como que hay ciertas cosas que son aceptables que puedes decir mal de ti mismo, Mm. o que se ve bien que digas mal de ti mismo, como, ¿cómo se llama eso cuando finges falsa modestia? Ajá. Que creo que es socialmente aceptable, y hay Ujú. cosas que no. No, pero yo he escuchado a mucha gente decir no soy muy inteligente, ¿ah? Sí, pero no, es un poco diferente. Sí, no sé. es verdad. Bueno, y aparte otra cosa que estaba pensando es que eso de pensar en los sesgos de uno mismo también te puede llevar a sobrecorregir de repente. Sí, es verdad también. ¿Quién sabe? Dame un ejemplo Hay que de estar al tanto, sobrecorrección de sesgos. Ya, un ejemplo de sobrecorrección de sesgos es, por ejemplo, ¿se acuerdan que en uno de los primeros capítulos hablábamos del costo perdido? Ajá. Costo irrecuperable. Ajá. Que estás en una fila y no te quieres cambiar a la otra. Sí. Ya, pues una sobrecorrección podría ser cambiar muy rápido. Ya. Claro, claro. Claro, claro. O el efecto halo, ¿no? ¿Ves el efecto halo, El por efecto halo ejemplo, inverso, claro. es una sobrecorrección que ocurre mucho. Es como que ves una persona bonita y al toque dices, seguro que no es inteligente. Porque estás sobrecorrigiendo el hecho de que usualmente le atribuyes atributos buenos. No, eso también podría ser por estereotipo, pero pero sí, sí, sí. también podría ser. Pero el estereotipo podría ser O una al revés, ¿no? sobrecorrección. También estás con una persona que según tú te prueba ser inteligente y a la vez es más bonita. También por efecto Eso halo. también existe. Sí, es verdad, eso también pasa. O sea, es una característica que se toma como principal y que tiñe todas las demás, ¿no? Bueno, hoy día no va a haber ciencia ficción. Sí, no vino No Natalia. hay. Anti-ye. 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 Ya quedó. Oigan, pero le podría haber pasado algo y nosotros estamos aquí riéndonos. Pues está bien. Ojalá. Les conté que estoy estudiando árabe. Bueno. Sí, la cita de Julia Galef. Julia Galef, a propósito de esto. Sesgos cognitivos, el estudio de cómo piensan los demás. De Julia Galef. Claro, porque uno nunca piensa, cuando es algo malo, uno nunca piensa que es sobre sí mismo. Obviamente es una burla. Pero bueno, así concluye la edición 84 de la IESEPTICA. Suscríbanse en Facebook, Twitter, YouTube, Evox, iTunes. Escríbanos al correo ieseptica@gmail.com de frente al inbox de la página de Facebook. Y nos escuchamos la próxima semana con la Guía Escéptica 85. Y eso es todo. Y examínense, autoexamínense, profiláxense. Y emocionense. Emociónense, sí, eso. Pero no se sobreemocionen. Sí, acuérdense de incentivarle la emoción del amor. Pero era una emoción, ¿no quedamos en que no se sabe? No, sí. Sí, el amor es una emoción, pero es una mezcla de ¿qué? Es una especie de alegría, ¿no? No lo sé, otro día hablamos de amor. Un momento, ya hemos hablado del amor este año. Tendrá que esperar hasta el próximo año. Ya. Les voy a pasar ¿El enlace del amor? de las emociones que estuve revisando. Ya, sí. Chévere. Ya, eso es todo, ya. Chao. 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 Optimismo también es una emoción. Mira. A ver, sumisión.